nos acompaña un especialista que no analiza la coyuntura desde la emoción, sino desde los números. Un economista con amplia experiencia en comercio exterior y política arancelaria, consultor en temas de competitividad, estructura tributaria y analista permanente del impacto fiscal en economías abiertas. Nos acompaña el día de hoy Josabel Defina, experto económico, para ayudarnos a entender qué significa realmente elevar una tasa del 30 al 50% y cuáles pueden ser sus consecuencias en precios, inversión y empleo. Josabel, gracias por estar con nosotros en Fego News. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. ¿Qué significa esto? A ver, cuando el gobierno de Colombia impuso recíprocamente el 30% de arancel a las exportaciones ecuatorianas, señaló también, las autoridades señalaron de ese país, señalaron que ese aumento del 30% que había impuesto Ecuador significaba una reducción del 97% en las exportaciones de Colombia a Ecuador. Esas eran sus estimaciones sobre unas exportaciones colombianas de 1.800 millones de dólares, unas exportaciones ecuatorianas de alrededor de 800 millones de dólares. Pero ¿cuál es el punto? El tema es que cuando ya estaba el 30%, se anunciaba por parte del gobierno de Colombia esa restricción del 97%. Cuando el gobierno del Ecuador ajusta e incrementa el arancel al 50%, pues ya no hay mucho más que imponer, es decir, ya están cerradas con el 30% en primer lugar. Si antes estaban cerradas al 97%, pues ahora el incremento será mínimo. En realidad, tiene que irse todo, tiene que irse el 50 y el 30, pero según el gobierno ecuatoriano, tiene que irse cuando Colombia demuestre una colaboración continua, permanente, en la lucha contra la delincuencia. Entonces, pues esta guerra comercial va a ir creciendo, afecta sobre todo a los importadores ecuatorianos, afecta a los exportadores ecuatorianos y esta afectación, como escuchaba, señalaban hace un momento, está bien que el país luche contra la delincuencia, pero también tiene que el gobierno dar medidas que permitan que las zonas fronterizas, que los exportadores ecuatorianos e importadores ecuatorianos afectados no terminen pagando la mayor parte de ese costo. Sí, eh, ¿esta medida en realidad protege verdaderamente la industria nacional o termina castigando al consumidor ecuatoriano, analista? A ver, sí hay una manifestación por parte de algunos empresarios ecuatorianos que producen y que compiten con Colombia de que efectivamente estos aranceles les benefician. Pero el centro o la razón de la medida no es un tema de ayudar a la industria nacional. La justificación de la medida es un tema de la lucha contra la delincuencia. Además, cuando uno quiere tomar una medida de aranceles o de restricción a las importaciones de otros países para fortalecer la industria nacional, tiene que tener un proyecto de fortalecimiento de esa industria. Es decir, no es una cosa que simplemente pongo aranceles y no importa la ineficiencia, no, tiene que venir acompañado con un proyecto de búsqueda de eficiencias que no ha anunciado aún el gobierno para que esa industria se vuelva más competitiva y finalmente pueda levantarse los aranceles para que compita a nivel internacional y a nivel local. Entonces, no es una cuestión de que estas medidas son para proteger, no, porque si no ya hubiera un proyecto para fortalecimiento de esas industrias claves, supuestamente, sino que es una medida que principalmente tiene que ver con un reclamo del Ecuador hacia la actitud de Colombia contra en la lucha contra el narcotráfico. José Abel, muy buenos días y gracias por acompañarnos para analizar este fenómeno importante. ¿Qué expectativas podemos tener respecto de la demanda que Colombia ha anunciado presentará ante la Comunidad Andina de Naciones y cuáles podrían ser las consecuencias negativas fiscales para el Ecuador? Se hablaba hace unas semanas de que incluso podría ordenarse una devolución de los dineros recaudados en Ecuador por concepto de esta tasa de seguridad si es que la CAN decide que habría que eliminar la medida. ¿Qué expectativas podemos tener de esta instancia internacional respecto de la permanencia en vigencia de la tasa de seguridad? De acuerdo con el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, no debe haber aranceles entre países pertenecientes a este tratado. Y entonces, obviamente, cuando presenta Colombia esta demanda ante la CAN,
lo que va a pasar es que va a haber un juicio en el cual hay demandas cruzadas, porque también hay demandas por parte del Ecuador. La Comunidad Andina de Naciones hará ese juicio y resolverá quién tiene la responsabilidad por esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Luego de eso, pedirá a Ecuador que quite las medidas, o pedirá a Colombia, o pedirá a ambos que quiten las medidas, y si no lo hace, en el caso que Ecuador fuera sentenciado, lo que pasará es que le autorizará a Colombia para que imponga medidas recíprocas, que ya las ha puesto. Entonces, ¿qué más? También se abre con esta sentencia de la Comunidad Andina de Naciones la capacidad o la posibilidad, como señalaba usted, de que los empresarios afectados, tanto del lado de Ecuador como del lado de Colombia, tanto exportadores como importadores, demanden al Ecuador la restitución de los aranceles, además de daños y perjuicios. No es solamente un tema de restitución de aranceles, sino también cuando una persona, un gobierno, un Estado hace daño a otra, entonces pues tiene la obligación de restitución y de compensar no solamente lo cobrado, sino también daños y perjuicios. Esto es lo que posiblemente pase también en Estados Unidos con esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos frente a los aranceles de Trump. Entonces abre la puerta también a un reclamo de los privados por los daños causados. Esta situación abriría entonces pues una posibilidad de que pues en los pocos meses que va a durar o puede durar esta medida, haya una responsabilidad del Ecuador y un costo para todos los ecuatorianos. José Abel, buen día, muchas gracias por estar en este programa. Mi pregunta va enfocada más hacia el tema de la razón por la cual se interpuso este arancel. Me explico. Inicialmente el presidente Noboa indicaba que se imponía esta tasa del 30 y ahora 50% porque Colombia no estaba haciendo los esfuerzos necesarios para dar seguridad en las fronteras. En ese sentido, lo que Ecuador está diciendo es, bueno, tú no estás poniendo los recursos, yo te voy a cobrar para yo poder hacerme cargo de esa protección fronteriza. Eh, Poniendo los pros y contras en el análisis netamente económico de cuánto le costaría esto a Ecuador, ¿usted cree que el alza de este arancel podría cubrir la necesidad en cuanto a seguridad para poder, qué sé yo, tener más personal en área o tener mayor capacidad operativa? Perdimos la señal de José Abel, se ha desconectado, yo creo que lo vamos a recuperar en breve. Pero en todo caso, importante la pregunta de Ángel sobre qué porcentaje de esta recaudación que vamos a tener con la famosísima tasa de seguridad se va a destinar efectivamente a seguridad y al patrullaje y vigilancia de la frontera norte. No vaya a ser que nos metan un gol entre las piernas como nos hicieron con el IVA, que lo subieron del 12 al 15 y nadie sabe muy bien en qué rubros de seguridad se ha destinado ese incremento del 3%. Yo en definitiva creo que el gobierno se consolida como un gobierno impuestero, no muy distinto en materia económica de otras administraciones anteriores. No parece ser que el presidente Noboa tenga una agenda económica de integración y de libertades económicas y de reducción de impuestos de tipo Milei, aunque muchos se lo quieran relacionar y comparar con Milei en la esfera regional. Pero ven, en la famosa foto que tiene Noboa con Milei carga una motosierra y Noboa un machete, lo cual explica mucho cuál es la visión de nuestro mandatario sobre el proyecto económico que tiene pensado para el Ecuador. Y sí, a mí me apena mucho. Sí, justamente como mencionabas, mira, Javier Milei y en este caso y Daniel Noboa. A ver, Javier Milei, por un lado, sabes, liberal, es libertario, y él justamente mencionaba el punto de que el man se cortaba la mano si es que subía un impuesto. O sea, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros nos hemos creído que somos un gran país que tenemos todo desarrollado y vamos a ponerle arancel a un país que justamente es un aliado. Pero es que yo estoy cansado de escuchar que no podemos permitirnos subir impuestos porque no somos Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos puede permitírselo. O sea, no es una cuestión de magnitud, es una cuestión de lógica económica básica. Los aranceles son un tiro en el pie para el país que los pone. Yo de Colombia, en lugar de tener, digamos, tampoco es que se le pueda pedir mucho a Petro, porque no es un tipo que sepa de muchas cosas, pero yo en lugar de
poner una medida recíproca lo que haría es simplemente un desarme arancelario unilateral, que para mí es la mejor política comercial que cabe concebir para cualquier país, ojo, porque, digamos, si tú te pegas un tiro en el pie, yo no me voy a pegar un tiro en el pie. Y los aranceles son básicamente eso, afectan fundamentalmente al consumo interno. Pero bueno, hemos recuperado la conexión con nuestro invitado y bueno, me parece que José Abel le había preguntado Ángel sobre cuál va a ser la recaudación y qué impacto podría tener la recaudación de esta tasa en la seguridad, pero recuperamos la conexión ahora. ¿Nos escucha? Sí, sí, les escucho. Perfecto. Vamos adelante. Entonces, lo que sucede aquí, a ver, si hablamos de 1.800 millones de dólares, estamos hablando de un 30%, bueno, ahora 50% más. La aspiración entonces sería recaudar alrededor de 900 millones de dólares en aranceles, pero también tendría que el Ecuador pagar a Colombia otro tanto, por lo tanto serían 400 millones en contra del Ecuador. Quedaríamos con unos 500 a favor del Ecuador. El tema es que eso lo pagan los importadores ecuatorianos, porque también son la contraparte de las exportaciones colombianas, lo pagan los consumidores, entonces es pasar dinero del bolsillo del consumidor al bolsillo del Estado. Ahora hablemos también de las provincias fronterizas. En las provincias fronterizas, digamos que las provincias fronterizas reciben alrededor de un 10% de lo que valen las exportaciones y las importaciones. Sumadas, 1.800 más 800 son 2.600 millones de dólares. Quiere decir que las provincias del norte del país, sobre todo, se ven afectadas en alrededor de 260 millones de dólares que dejan de circular por estas economías. Es importante por eso que cuando un Estado toma este tipo de medidas arancelarias o este tipo de medidas de castigo, lo que tiene que hacer también es compensar a los sectores afectados. Así como se los buscó compensar cuando fueron las protestas indígenas, así también cuando el Estado toma esta decisión de cerrar las fronteras o poner aranceles, entonces debe también establecer compensaciones para que no se pierda el tejido empresarial, tanto de esas zonas como del resto del país. Claro, sí, José Abel. Una pregunta. Si nosotros encarecemos de insumos importados, ¿no estamos afectando también a empresas ecuatorianas que necesitan esos productos para poder producir? Así es, pero veámoslo en un nivel macro también, que es, hay importaciones de medicinas, hay importaciones de insumos agrícolas, hay otras partes, alguien dirá, hay otros países en los cuales se puede conseguir esas medicinas y esos insumos agrícolas. En medicinas no es tan fácil por el tema de los permisos sanitarios que se necesitan, pero hay forma de, en el tiempo, reemplazar las exportaciones colombianas por exportaciones de otro lado, ¿no? Importaciones que hacemos nosotros. Pero, claro, allí viene el tema de la distancia. Colombia está más cerca, México, Argentina, que son potenciales proveedores, podrían hacerlo, pero también están más lejos y eso incrementa en algo los costos de transporte, los costos de logística, sin contar con la pérdida del tejido empresarial, porque pues se le hace más difícil a un pequeño empresario o un mediano empresario hacer frente a buscar otro proveedor. Entonces, pues todo esto tiene que estar dentro de lo que mapea un país, de lo que mapea un gobierno cuando toma este tipo de decisiones para buscar el reemplazo de estos recursos y que, como bien señala usted, no afecte a los productores que compran materias primas para agregarle valor en el Ecuador y entregar un producto a los ecuatorianos. Analista colombiano Fernando García señalaba a este mismo respecto que cambiar de proveedor no es inmediato, implica nuevos registros frente a organismos técnicos, procesos regulatorios, agrocalidad, entre otros. Entonces, así como hay unos costos ocultos acá, pues también los hay en si quieren, cuánto podría mermar la tasa impositiva, porque pretendemos que Ecuador cobre el 50% de aquello que se ha importado antes de la existencia de esta medida. Y entonces yo quisiera preguntarle, José Abel, ¿cuál cree usted que podría ser una reducción en el monto de importaciones que el Ecuador podría realizar desde Colombia? Porque evidentemente si se eleva en un 50% el arancel, pues no se va a mantener la misma base impositiva. Entonces no solo que vamos a recaudar sobre una base menor, sino que el total de los productos importados desde luego que va a verse mermado. ¿Qué estimaciones puede usted compartir con nosotros?
A ver, dentro de lo que Colombia señala que es el impacto de estos aranceles, cuando ya estaban en el 30%, Colombia señalaba, el Ministerio del Ramo señalaba que la reducción era del 97%. Me parece una reducción extremadamente dramática, pero pues viniendo de las autoridades colombianas, algo deben tener de razón para hacer esa estimación. Entonces, claro, cuando usted multiplica 50% por lo que queda, el 3%, realmente lo que se recauda es nada. Es decir, casi podríamos hacerlo cero. Entonces, el impacto es efectivamente que a pesar de que haya una eh, pretensión de que se va a recaudar mucho más, al reducir en un 97% las exportaciones colombianas, tendríamos un resultado de cero y más bien se perdería todo lo que ya se manejaba antes para la economía, para los exportadores, para los importadores y los productores ecuatorianos. José Abel, más allá de todo el tema de seguridad que se plantea de forma específica para esta problemática, ¿usted cree que tal vez estas riñas por parte de Colombia y Ecuador puedan tener también incidencia a nivel, digamos, global, no solamente tema de seguridad, sino que esto termine en una discusión Ecuador-Colombia que termine por alzar aranceles y tributos a no solamente productos colombianos, sino que Colombia-Ecuador, que se pueda alzar más? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Veamos, efectivamente, esto no solamente tiene un impacto económico, lo que va a pasar es que todas las líneas de comunicación que existen entre Ecuador y Colombia van a sufrir, ya lo hemos visto con el tema de la electricidad, lo hemos visto con el tema del petróleo, esto también es de carácter económico, pero también en el mismo tema de la lucha contra la delincuencia, lo que ya había de acuerdo en las fronteras o de manejo con los colombianos en la frontera también va a sufrir. Hay también una connotación política aquí, que es estos estas decisiones, obviamente que ya se vienen las elecciones en mayo en Colombia, luego viene la segunda vuelta en junio y empieza el nuevo presidente, la nueva presidenta en agosto. Quien sea elegido, si es de una tendencia distinta a la del presidente Petro, tendrá mayor apertura o tendrá mayor capacidad, creo yo, para negociar, para llegar o llevar a una finalización, a un fin, esta situación de medidas arancelarias. Creo yo que si el resultado político es una tendencia de derecha, tendremos en agosto una situación en la cual estos aranceles se bajan. No tomemos en cuenta también que esto tiene un impacto político inmediatamente en Colombia, luego de las medidas anunciadas por el presidente de la República. En Colombia, los candidatos de oposición al presidente Petro utilizaron esto de munición para atacar al presidente Petro y buscar réditos políticos. Y entonces habría que preguntarse si mantener esta medida, intensificar la guerra con Colombia, está beneficiando también a ciertos sectores, a ciertos candidatos